Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Prepara tus audífonos, cierra los ojos y prepara tu mente para visualizar la siguiente historia. Comenzamos. Era una noche estrellada y tranquila, donde la negrura del cielo resaltaba el brillo de las constelaciones. En medio de esa calma, se encontraba un hombre común y corriente, llamado Daniel, quien había decidido escapar de la monotonía de la ciudad y sumergirse en la naturaleza para acampar lejos de todo. Había elegido un lugar apartado, en medio de un frondoso bosque, rodeado por árboles majestuosos y el susurro del viento entre las hojas. Daniel había levantado su tienda de campaña junto a un pequeño arroyo que fluía suavemente, proporcionando una banda sonora natural y relajante. La fogata crepitaba en el centro de su campamento, iluminando el entorno con su cálido resplandor anaranjado. Allí, en ese rincón apartado de la civilización, Daniel disfrutaba de su soledad y la paz que solo la naturaleza podía ofrecer. Sin embargo, justo cuando estaba sumido en sus pensamientos y la quietud de la noche, un sonido lejano rompió el silencio. Eran gritos desgarradores y angustiantes que parecían provenir de algún lugar más allá del espeso bosque. El corazón de Daniel se aceleró y su curiosidad se despertó de inmediato. ¿Quién podría estar gritando en medio de la nada? La primera reacción de Daniel fue dudar. ¿Debería ignorar esos gritos y quedarse en su campamento? Pero la curiosidad era más fuerte que cualquier temor, así que decidió adentrarse en la oscuridad en busca de respuestas. Se puso una linterna en la mano y caminó con cautela, siguiendo los gritos que cada vez se volvían más intensos. A medida que se adentraba en el bosque, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran impedirle el paso. La penumbra se aferraba a cada rincón, haciendo que la luz de su linterna se disolviera en la negrura. A cada paso que daba, los gritos parecían acercarse, pero también se mezclaban con un escalofriante eco que resonaba en el aire. El terreno se volvía más irregular y accidentado a medida que avanzaba, tropezando ocasionalmente con raíces y piedras. Aún así, Daniel persistía en su búsqueda, impulsado por la curiosidad y una extraña intriga que parecía tenerlo atrapado en su telaraña. Los gritos se volvieron más nítidos y aterradores, llenando su mente de imágenes oscuras y perturbadoras. De repente, una ráfaga de viento helado sopló entre los árboles, levantando hojas secas y enviando un escalofrío por la espalda de Daniel. En ese momento, el hombre se detuvo y observó a su alrededor. La oscuridad era opresiva y el sonido de su propia respiración se mezclaba con los ecos distantes. Una sensación de miedo y desasosiego lo invadió, pero no se permitió retroceder. A medida que avanzaba, los gritos se transformaron en lamentos angustiados. Parecían expresar un dolor inmenso y una desesperación que penetraba en lo más profundo del alma de Daniel. El eco de esas voces resonaba en su cabeza y sus pasos se hicieron más pesados, como si el suelo mismo estuviera resistiendo su avance. El bosque, ahora envuelto en una espesa niebla, comenzó a jugar con su percepción. Los árboles se retorcían y se movían en formas inusuales, las sombras danzaban en cada rincón y los susurros de ramas quebrándose llenaban el aire. Daniel se sentía atrapado en una pesadilla, donde cada paso parecía alejarlo más de la realidad y hundirlo en una espiral de oscuridad. A medida que la fuente de los lamentos se acercaba, el corazón de Daniel latía con más fuerza. Sus pensamientos se entrelazaban con el temor y la anticipación de lo desconocido. ¿Qué podría estar esperándolo al final de este viaje siniestro? ¿Serían los gritos el resultado de una tragedia o solo una macabra ilusión de su mente?
corriente, movido por una fuerza inexplicable, continuó avanzando hacia lo desconocido. Sus pasos resonaban en la quietud de la noche, desafiando la realidad y sumergiéndose más y más en la pesadilla que lo rodeaba. El final de su viaje se acercaba y solo entonces descubriría el destino que aguardaba en la fuente de los gritos. Mientras Daniel se adentraba cada vez más en la oscuridad, sus oídos se llenaban con la cacofonía de los lamentos. La niebla se espesaba a su alrededor, envolviéndolo en su abrazo gélido. Sus pasos se volvieron inciertos, pues la tierra bajo sus pies parecía tambalearse como si el propio bosque estuviera vivo y respirando. Y entonces, emergiendo de la bruma densa, sus ojos se posaron en una visión surrealista, una casa hecha completamente de espejos. Los reflejos distorsionados y fracturados le daban una apariencia desconcertante y amenazante. Daniel se quedó inmóvil, incapaz de comprender cómo algo tan discordante podía existir en medio de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de la belleza y el desconcierto que emanaba de la casa de espejos, los gritos continuaban, esta vez más intensos y desesperados. Parecían provenir del interior de esa estructura reflejante. La curiosidad de Daniel se fusionó con la angustia y el miedo, alimentando su impulso de descubrir la verdad oculta tras esas paredes cristalinas. Con pasos vacilantes, se acercó lentamente a la entrada de la casa. El reflejo de su rostro, deformado y distorsionado, le devolvía una imagen desquiciada. El rechazo y la atracción se mezclaban en su interior, pero su determinación se mantuvo firme. Empujó la puerta y el chirrido metálico rompió el silencio, haciendo eco en los rincones retorcidos de su mente. El interior de la casa de espejos era una maraña de destellos y fragmentos, donde la realidad se desvanecía en ilusiones y espejismos. Cada paso que daba era un desafío, ya que los pasillos parecían extenderse hacia el infinito y la dirección correcta se perdía en un laberinto de reflejos. Los gritos resonaban con más fuerza, rodeando a Daniel como voces fantasmales. Cada grito era una puñalada en su conciencia, pero aún así continuaba avanzando. Los espejos parecían tener vida propia, mostrando imágenes distorsionadas de su pasado, de sus miedos más profundos y de las sombras que se aferraban a su ser. El tiempo parecía perder todo significado en ese laberinto de espejos. Minutos se convertían en horas, y las horas se desvanecían en una eternidad sin fin. La mente de Daniel se tambaleaba en el límite de la cordura, su reflejo en los espejos distorsionados se desdibujaba, y sus pensamientos se mezclaban con los gritos que llenaban su ser. Mientras se adentraba más en el corazón de la casa, la intensidad de los gritos alcanzó su punto culminante. Cada paso era más difícil de dar, cada reflejo en los espejos era más perturbador. El peso de lo desconocido se posaba sobre sus hombros, amenazando con aplastarlo bajo su terrible carga. Pero Daniel no podía detenerse, aunque cada fibra de su ser le suplicaba que lo hiciera. Había llegado demasiado lejos para darse por vencido. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de esos gritos, sin importar las consecuencias que pudiera enfrentar. El camino a través de la casa de espejos se convirtió en un desafío aún mayor a medida que Daniel avanzaba. Los reflejos distorsionados y las ilusiones jugaban con su mente, confundiéndolo y distorsionando su percepción de la realidad. Sus ojos se fatigaban al tratar de discernir entre lo verdadero y lo reflejado. En ese momento, un sonido nítido y penetrante rasgó el aire. Uno de los espejos se rompió en pedazos, creando una grieta en la ilusión que lo rodeaba. Daniel se detuvo, sorprendido por la ruptura inesperada. A través del agujero en el espejo, pudo vislumbrar un destello de algo más allá, algo diferente y desconocido.
Guiado por la curiosidad y el anhelo de escapar de ese laberinto infernal, Daniel se apresuró a atravesar el espejo roto. El dolor punzante de los fragmentos de vidrio no le importaba, ya que el anhelo de encontrar respuestas lo impulsaba hacia adelante. Lo que encontró al otro lado de ese espejo roto fue un lugar que desafió toda lógica y comprensión. Era un paisaje irreal y mágico, lleno de colores brillantes y vibrantes que parecían bailar en el aire. Árboles luminosos y exóticas flores cubrían el suelo, emitiendo un resplandor suave y misterioso. El cielo estaba cubierto por una aurora boreal etérea y cálida que bailaba en tonos celestiales. La atmósfera estaba cargada de una energía mística y Daniel se sentía atraído hacia adelante, hacia lo desconocido. Cautelosamente, se adentró en el paisaje surrealista, sus pies hundiéndose ligeramente en una hierba suave y esponjosa. El aire era dulce y fragante, como si el aroma de 1000 flores hubiera sido capturado en ese rincón del universo. Mientras avanzaba, criaturas fantásticas cruzaban su camino. Hadas luminosas revoloteaban en el aire, dejando un rastro de polvo de estrellas a su paso. Pequeños seres mágicos parecidos a duendes jugaban en los árboles, sus risas llenaban el aire como campanillas. Cada paso de Daniel lo acercaba más a la esencia de este mundo mágico. Sentía una conexión profunda con la naturaleza que lo rodeaba, como si estuviera en sintonía con los secretos del universo mismo. La paz y la maravilla llenaban su corazón, haciendo que olvidara temporalmente los horrores que había dejado atrás. Sin embargo, algo en el fondo de su mente lo instaba a tener precaución. Aunque la belleza y la magia eran evidentes, Daniel no podía ignorar la sensación de que había algo más, una sombra oculta en medio de la luminosidad. Con esa sensación en su interior, Daniel continuó adentrándose en el lugar irreal y mágico, preparándose para enfrentar lo que sea que pudiera encontrar en su camino. El dulce encanto del lugar mágico se desvaneció de repente, y los gritos que Daniel había dejado atrás volvieron a llenar el aire. Esta vez, los lamentos desgarradores estaban justo detrás de él, golpeándolo con una fuerza ensordecedora. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras se volvía lentamente hacia el origen de los gritos. Lo que vio en ese momento superó todas sus pesadillas más oscuras. El entorno que antes era vibrante y mágico se transformó en una visión infernal y sangrienta. Los árboles se retorcieron y se convirtieron en grotescas figuras retorcidas, con ramas afiladas y espinas en lugar de hojas. Las flores hermosas se marchitaron al instante, desvaneciéndose en cenizas que se dispersaban en el aire. El cielo se volvió oscuro y amenazante, nublado por nubes de tormenta que parecían retorcerse en formas monstruosas. La aurora boreal, que antes había iluminado el paisaje con su cálido resplandor, se convirtió en una neblina sombría y siniestra que envolvía todo en una oscuridad opresiva. En medio de este panorama infernal, el ángulo visual de Daniel pareció caer abruptamente al suelo. La realidad se distorsionó aún más, y una sensación de desorientación y horror lo envolvió por completo. No entendía lo que estaba sucediendo, pero el miedo paralizante lo mantenía atrapado en su lugar. Entonces, su mirada se encontró con una escena macabra y grotesca. Justo a su lado, yacía su propio cuerpo sin cabeza. La visión era insoportablemente espantosa, y el terror se apoderó de su ser. La sangre goteaba del cuello cercenado, pintando el suelo y las plantas con un rojo oscuro y ominoso. Daniel no podía apartar la mirada de su propia muerte, su mente luchaba por asimilar la terrible realidad. Una risa estridente y malévola llenó el aire, rompiendo el silencio opresivo. Era una risa cargada de crueldad y perversión. Daniel se dio cuenta,
con un escalofrío de horror, de que los gritos que había seguido hasta aquí no eran los de una víctima, sino los de su propio destino trágico. Somos los gatos espirituales.